Si le decís a un grupo de aficionados a los automóviles que os diga, que os adivine un coche clásico, un mito dentro de los deportivos, que ha conservado su apariencia en aproximadamente cerca de 60 años, casi todos van a decir el Porsche 911. Es absolutamente un deportivo diferente y conservador en cuanto a su configuración. Es un 2 puertas, 2 más 2 plazas, tiene un motor casi siempre, porque en una versión no lo era, refrigerado por aire, tiene tracción trasera o modernamente a las 4 ruedas y tiene una línea llamada Fastback, que significa cuando el cristal trasero está muy inclinado y haciendo casi un plano seguido con el capó del coche. Pero el 911 es un automóvil falsamente conservador, ya que aunque mantiene la línea, mantiene la apariencia, mantiene la configuración externa, una semejanza, sin embargo, en cada una de sus 8 generaciones ha innovado bastantes soluciones técnicas muy modernas para cada una de sus épocas. Hoy vamos a ver un clásico de los 911. Vamos a ver un 911 de la segunda serie, exactamente del año 1985, motor Carrera, 3,2 litros en su versión Targa. Bienvenidos a Vehículo Histórico. Porsche, como dicen los alemanes, es, como todos sabemos, un fabricante alemán de automóviles deportivos y vehículos de altas prestaciones. Ese es su nicho de mercado en el que se ha abierto un grandísimo hueco y un más que ganado prestigio. La sede está en Stuttgart, en Alemania, y es propiedad, la Porsche es propiedad de la Volkswagen. Claro, curiosamente, el mayor accionista de la Volkswagen es una empresa llamada Porsche Automobile Holding. En fin, es una cosa de ingeniería empresarial donde Porsche posee el mayor paquete de acciones de la Volkswagen y la Volkswagen es propietaria de Porsche. Son dos marcas hermanadas desde los inicios. El inicio de Porsche comenzó con un ingeniero alemán llamado Ferdinand Porsche, que daría nombre a los coches, que en 1931 abrió una empresa en Stuttgart diseñada la empresa. La empresa nació para el diseño de automóviles y como consultora de otros fabricantes, no para fabricar sus propios automóviles. Y en ese estudio de diseño, en esa empresa, pues el gobierno alemán depositó su confianza para encargar un gran proyecto de un coche popular. Y como resulta del trabajo hecho en la empresa, nacería el Volkswagen Escarabajo, que decimos en español, que mundialmente es conocido como el Volkswagen Beetle Escarabajo. En 1939 se hizo un proyecto llamado el Proyecto 64, que ya tiene unas formas muy definitivas de lo que luego serían los primeros Porsche. Aquí tenemos una carrocería que se encuentra en el Museo Porsche y el único de los 3 que se construyeron, que se conservan, es el de esta foto, que actualmente se encuentra en el Museo del Automóvil de Los Ángeles. De este Proyecto 64 se fabricaron solamente 3 unidades. Comenzó la Guerra Mundial
una unidad fue destruida al empezar la guerra, otra unidad quedó en casa de los Porsche y al final de la guerra cayó en manos de unos soldados estadounidenses que se dedicaron a pasearse con el coche hasta que quedó totalmente inutilizado, y una tercera unidad fue rescatada después de la guerra, restaurada y vendida a un piloto de carreras, y tuvo bastante éxito participando en diversas carreras. Una de las últimas fue en Monterrey y esta unidad está actualmente expuesta en el Museo de Automóviles de Los Ángeles. Comenzó la Guerra Mundial, el proyecto 64 quedó pues solo en proyecto, nunca llegó a la serie, y en la Segunda Guerra Mundial Ferdinand Porsche, director de la Volkswagen en esa altura, pues centra su trabajo junto con toda la fábrica en la producción de vehículos militares. Aquí tenemos el Kübelwagen, un vehículo con el que se dotó las unidades militares y muy fabricado en decenas de miles durante la guerra. Este es el Schwimmwagen, que es una unidad anfibia. También se fabricaron cazacarros, como este que vemos en la foto, denominado Elephant. Termina la guerra en 1945 y ya su hijo Ferry, junto con el padre Ferdinand, pues emprenden el diseño de lo que ya sí fue el primer Porsche que se llevó a la fabricación en serie, que fue el Porsche 356. Aquí tenemos el 356 en versión coupé y aquí lo tenemos en versión descapotable. Esta última foto con la capota puesta. La carrocería fue diseñada por Erwin Komenda, un diseñador que muchas veces pasa de soslayo, pero que tuvo una gran participación en el diseño de los primeros Porsche. Este 356 pues se llegó a construir en 76.000 unidades, tenía un motor de 40 caballos y casi todas sus piezas mecánicas pues tenían procedencia Volkswagen. Paulatinamente en diferentes series, porque el 356 se fabricó desde 1948 hasta 1965, pues se irían sustituyendo determinadas piezas por piezas genuinas Porsche. En este automóvil falleció el famoso actor estadounidense James Dean, con lo cual fue una gran fama también la que tuvo en todos Estados Unidos, donde se vendió muy bien este vehículo. En 1964, Porsche inicia el que llamó Proyecto 901 y iba a salir al mercado con el nombre de Porsche 901. Pero Peugeot, que tenía registrada la serie de numeraciones para automóviles en un número 0 y después otro número, pues entró en litigio con la Porsche y no pudo fabricar y vender con el nombre de 901. Lo cambió y le bautizó el 911, un nombre que ha llegado hasta nuestros días. Curiosamente, el 911 coincide con el número de teléfono de emergencia de Estados Unidos, con lo cual otro nombre muy popular que en Estados Unidos tuvo una gran fama, era un nombre muy popular, un número muy popular, y ayudó también bastante con las ventas. Este primer proyecto de 911 pesaba 1 tonelada, tenía un motor de 2 litros, ya desarrollaba 140 caballos y era un cochecito ya que en el año 64 alcanzaba una velocidad de 215 kilómetros por hora. Aquí tenemos la primera generación del Porsche 911, sobre el que se hicieron muchas versiones. En el diseño de la carrocería participó el nieto de Ferdinand Porsche, que se llamaba Ferdinand Alexander, con lo cual vemos que en la empresa pues van trabajando el abuelo, el hijo, el padre, el hijo, el nieto, incluso luego se sumarían algunos sobrinos.
Tan importante fue la participación de familiares Porsche en la empresa que en 1972 el hijo de Ferdinand, que se llamaba Ferry, decidió hacer lo que hizo Honda en Japón y desligó totalmente el núcleo familiar de la dirección empresarial, de forma que prohibió que ningún miembro de la familia fuese director o presidente de alguna cosa de la empresa. Entonces, toda la dirección de la empresa eran gente ajena a la familia. Claro, obviamente la familia, como se repartían las acciones, pues tenían un consejo de propietarios al que le rendían cuentas, pero no entraban directamente en la dirección de ningún proyecto. Y en 1974 aparece la segunda generación del Porsche 911, que internamente, y para los amantes de vehículos clásicos, se denomina el Proyecto 930. El Proyecto 930 fue presentado en el Salón del Automóvil de París en 1974 y el coche se fabricó desde el 74 hasta el 88. Tuvo un gran éxito. Una de sus versiones fue el primer Porsche Turbo, que no fue el primer turbo construido en el mundo, ya que ese honor le cabe a BMW con su 2002 Turbo, que apareció en 1972, pero del Porsche 911, tanto de la primera serie como de la segunda serie, se hicieron muy diversas versiones. En cuanto a carrocería, pues había una versión descapotable, una versión coupé y una versión targa, que era el techo central que se podía desmontar para quedar un semidescapotable. Tampoco se debe a Porsche la innovación de los targa. Triumph, muchos años antes, pues ya había construido una versión que entonces nadie llamaba targa, era una versión de techo que se podía quitar y poner. Pero Porsche, con su versión targa, tuvo tanto éxito que a partir de ese momento todo el mundo le llama a un coche con un techo que se puede quitar y poner un coche targa, con lo cual el nombre que ideó Porsche quedó para siempre como el tipo de carrocería. Esta segunda serie pues tuvo versiones, como digo, coupé, targa y descapotable, versiones de diferentes motorizaciones, la versión turbo, la versión carrera también, que era una versión de altas prestaciones, que es el vehículo que vamos a ver en nuestro vídeo. En el vídeo de hoy vamos a conocer el Porsche segunda serie de 1985 Carrera, con un motor de 3,2 litros y carrocería targa. Por cierto, el nombre de Carrera es un nombre en español y se debe a los éxitos que tuvo Porsche en la Carrera Panamericana de México, un nombre que es común en todos los países y que permanece en algunos productos de Porsche. Vamos a conocer nuestro clásico de hoy. Nos encontramos hoy con Joaquín Ruiz, presidente del Club de Andalucía de Mercedes Clásicos, miembro del Club de Automóviles Veteranos de Granada, que nos va a presentar su bonito Porsche 911. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Rafael. Pues háblanos lo que te parezca de tu coche. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes? Bueno, pues ya han pasado años porque fue un regalo que le hice a mi mujer de cuando cumplí años, pues sobre el 88 por ahí. Fue cuando se lo compré y desde entonces lo hemos mantenido. Muy bien, ¿ya estaba restaurado o lo restauraste tú? ¿O no, bueno, el coche estaba es del año 85 que prácticamente no tenía restauración. Ah, que lo compraste con 3 años el coche, o sea que estaba impecable, muy bien. Estaba muy bien. O sea que lleva en tu poder este coche, o en el de tu mujer, mejor dicho, Sí.
Pues lleva ya 30 y varios años. Efectivamente, sí. Muy bien. ¿Has tenido algún problema mecánico importante con él? Bueno, tuve un problema de embrague. Tuve que cambiar el embrague, desarmar el motor, sacarlo por detrás, pero ha sido la única pega que hemos tenido con él, ¿no? O sea, algunas pequeñas restauraciones de la piel, de los asientos. Sí, mantenerlo, básicamente. Mantenimiento práctico. ¿En general dirías que es un coche fácil de mantener o difícil de mantener? Este es fácil de mantener. Este es no fácil, es ¿no? como otros que pueden tener más dificultad para repuestos, para todo hemos tenido. ¿Y las piezas dirías en general que son muy caras o normales? Lo que he tenido que comprar nunca ha sido. He tenido un tema de un intermitente y no ha sido excesivamente caro. O sea, fundamentalmente es un coche resistente y duro, Sí, ¿no? Sí que lo es, sí. Además, pues, no ha tenido así avería nada, excepto de embrague y llevamos ya con él pues cerca de 100.000 kilómetros. O sea, Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a dar un paseo, si te parece. muy bien, estupendo. Ya veo, Joaquín, solo al entrar al coche, que tiene una suspensión firme, una suspensión de deportivo. De deportivo, efectivamente. Aquí hay que buscar más la forma y la satisfacción de llevarlo que la comodidad. El espacio está muy bien, es un coche amplio. El volante no resulta demasiado grande y la postura, pues veo que va muy cómodo sentado, ¿no, Joaquín? Sí, bueno, yo soy de los que les gusta ir muy relajado conduciendo y tengo quizás excesivamente atrás el asiento. No tiene dirección asistida, por lo cual en parado hay que tener fuerza. Sí, pero en marcha es muy suave, lógicamente, ¿no? Sí. El coche no pesa mucho de delante, es un típico todo atrás. El salpicadero pues tiene, el tablero de mando tiene las 5 típicas esferas de Porsche con indicador de gasolina, aceite, temperatura de agua, la presión del aceite, el velocímetro, el cuentarevoluciones y un gran reloj. Muy bien terminado por dentro, todo con cuero y un coche que se ve una gran calidad de terminación. Son 5 velocidades, ¿verdad, Joaquín? Sí, efectivamente. Muy elástico, muy elástico.
¿Has hecho algún largo viaje con este coche? Sí, bueno, cuando estábamos más jóvenes, que lo cogíamos más que ahora, pues hemos ido a Barcelona, fuimos al sur de Francia alguna vez. O sea que antes sí le hacíamos kilómetros, hoy en día ya se le hace muy poquito, sobre 1000 kilómetros al año, con suerte, con 4 salidas. Distintivo de los Porsche 911 es el capó, la parte delantera del coche hundida. Dicen que en el principio se hacía así para, con las grandes aceleraciones, pues que nunca se perdiera la buena visibilidad de la carretera, porque este coche realmente pues tiene unas prestaciones notables. Entonces sobresalen, como vemos, los laterales de la parte delantera que albergan los faros, y la parte del capó pues se encuentra hundida. Este de la época de los Porsche, que no llevaban prácticamente ayudas electrónicas de tracción ni de nada, es de los auténticos deportivos donde todo es a mano y a la mano del piloto. ¿Qué es lo que más te gusta y alguna cosa que no te gusta de este coche, Joaquín? Bueno, al principio quizás nos estamos acostumbrando ya a los coches más confortables, que no tengan tanto ruido, cosa que era lo que me gustaba antes, ¿no? O sea, ese espíritu que tiene deportivo, aunque tenga una suspensión dura, el ruido que es un ruido muy deportivo, ¿no? Ajá. Hoy en día todo lo contrario, vamos buscando, o quizás con los años, vamos buscando uno más el confort, la comodidad, poder escuchar música tranquilamente. Aquí no se puede hacer nada, se puede hacer pero no lo aprecia, como en un coche moderno. Sí, que es un coche que transmite todas las sensaciones de la carretera, donde sientes la carretera. Efectivamente, sí. La dirección muy directa. ¿Qué destacarías en general del coche? ¿La robustez, la fiabilidad, las sensaciones? Bueno, un conjunto de todo, sobre todo que es tiene una respuesta muy rápida. También es cierto que al principio cuando lo cogía, pues se me iba de atrás completamente, me faltaba ese tacto que luego con los años lo coges y ya no te culea. Vamos, ni acaso he hecho consigo que me culé cuando antes era una facilidad tremenda. O sea que es un coche para tratarlo con respeto, ¿verdad? Sí que lo es. De hecho, tengo amigos que han tenido problemas con este coche. De accidentes, no con ¿no? este mismo, sino con... Igual que de accidentes, sí. De entrar más fuerte y es difícil, ¿eh? No te das cuenta y coges una velocidad, aunque hoy en día ya cualquier coche coge la velocidad que coge este, ¿no? Pero este es muy hay que saberlo llevar.
El Porsche 911 de segunda generación tuvo bastante éxito y se fabricaron 189.496 unidades. El parachoques se hizo más grande para absorber pequeños impactos por exigencia de la seguridad norteamericana, por lo que montan unos fuelles de plástico. El coche pesa 1.400 kilos y con el motor de 3,2 litros que monta esta unidad hace una velocidad punta de 247 km por hora, necesitando 6,3 segundos para acelerar de 0 a 100. Nada mal para un coche de 1985. El enorme alerón trasero de cola de pato, o también llamado de cola de ballena, tiene sus defensores y sus detractores, aunque sin duda realza el carácter deportivo del coche. El Carrera monta 4 frenos de discos autoventilados y neumáticos de sobremedida que necesitan unos aletines más anchos. El espacio al volante es más que suficiente. Destacan los 5 relojes tradicionales del Porsche 911 de muy fácil visibilidad. Todo se encuentra a la mano y el espacio de las plazas delanteras, que no así las traseras, es bastante holgado, permitiendo viajar cómodamente. Los asientos delanteros son de cuero y recogen bien el cuerpo en las curvas. Las plazas traseras son para niños. La denominación Targa, que viene de la carrera Targa Florio italiana, pues indica que el techo es desmontable. El motor es un boxer, significa cilindros horizontales opuestos, de 6 cilindros y 12 válvulas. Desarrolla 231 caballos y tiene una cilindrada de 3.164 centímetros cúbicos. Debajo del alerón se monta un radiador de aceite. En la toma de combustible va en la parte delantera a la izquierda. Dada la baja altura del frontal del coche, pues necesariamente el maletero tiene muy poca capacidad. En él vemos el depósito de líquido de frenos, los fusibles en la parte delantera izquierda y más adelante la batería de 12 voltios. El logotipo de Porsche al frente del 911 proviene del escudo del antiguo estado de Württemberg en la República de Weimar, que tenía por capital a Stuttgart. Y nos despedimos de Joaquín y de su bonito 911, deseándole muchas nuevas aventuras. Pues así es el Porsche 911 segunda generación, en la versión Carrera con el motor de 3,2 litros, en su versión de carrocería Targa. Un deportivo en su época, en 1985, de gran rendimiento y que cimentó la fama de los futuros Porsche 911, fundamentalmente por su gran personalidad, un todo atrás, difícil de conducir cuando se quería ir muy rápido, y que destacó por su fiabilidad y su robustez mecánica. Es un clásico muy recomendado de compra. Actualmente se puede encontrar en buenas condiciones y en perfectas condiciones entre 60 a 80.000 euros. Un coche que sin duda seguirá revalorizando con el paso del tiempo. Si lo tengo que comparar con un vino, pues al ser un deportivo, al ser Targa, un coche pensado para divertirse, pues pienso en un vino espumoso.
Pero al ser de una fuerte personalidad, un coche muy diferente, todo atrás, motor trasero, tracción trasera, muy alemán en su diseño, pues no pienso en un champagne, no pienso en un Franciacorta, no pienso en otros vinos más corrientes. Voy a asimilarlo con un vino alemán, un espumoso también, un vino para la celebración, hecho con uva Riesling, que es de la zona del Palatinado, cerca de donde tiene la fábrica en Stuttgart la Porsche, y que se llama Frank Young, Grande Maré, un espumoso. La botella vale alrededor de 180 euros, un vino también como el coche de nuestro vídeo, para la diversión, para el disfrute, y algo caro, pero claro, normalmente las cosas de mucho disfrute no se despachan a precios muy asequibles. Sigue conectado con el canal Vehículo Histórico, suscríbete porque seguiremos hablando de coches muy interesantes.